Le dije a mi hijo que nunca volviera a mostrar su cara. Y 3 años después lo encontré tocando la guitarra en las calles mientras luchaba por no desaparecer. Siempre pensé que un padre debía proteger a su hijo del mundo. Nunca imaginé que un día tendría que proteger al mundo, de mí mismo. Esto ocurrió hace 3 años, pero todavía recuerdo cada detalle. A veces, cuando intento dormir, vuelvo a escuchar mi propia voz, dura, cortante, quebrada por dentro. Si cruzas esa puerta otra vez, no vuelvas a mostrar tu cara jamás. Cada vez que esas palabras regresan, me pregunto en qué momento exacto dejé de ser el padre que quería ser, y en qué momento me convertí en el hombre que mi hijo decidió abandonar. Mi hijo se llama Samuel. Oh, se llamaba Samuel para mí. Porque desde aquella noche, dejó de usar mi apellido. Dejó de responder mis mensajes y ni siquiera sé si sigue llamándome papá. Cuando pienso en él, no veo al joven de 20 años que se fue. Veo al niño que solía subirse a mis hombros para ser más alto que todos, como decía cuando tenía 5. Veo al adolescente que lloró por primera vez cuando rompió con su primera novia y que me preguntó, entre sollozos: Papá, ¿cómo se aprende a no ser suficiente? Y yo, tan idiota, tan seguro de que tenía todas las respuestas, le dije: si no eres suficiente para alguien, es porque esa persona no sabe valorarte. Si hubiera sabido que un día yo sería ese alguien, quizás me habría mordido la lengua. Todo empezó meses antes de la frase que destruiría todo. Samuel estaba cambiando. No era un cambio brusco, sino un lento deslizamiento hacia algo que yo no entendía. Mientras yo trabajaba horas extra y mantenía la casa con disciplina casi militar, él buscaba algo distinto. Libertad. Identidad. Espacio. Y yo, con mi cabeza cuadrada, seguía intentando que encajara en lo que, según yo, debía ser el camino correcto. Una carrera seria. Un trabajo estable. Una vida ordenada. Responsabilidad, disciplina, metas claras. Pero Samuel era diferente. A él le gustaba dibujar, tocar la guitarra, hacer vídeos, escribir. Tenía una forma de ver el mundo que yo no entendía y, sinceramente, no me esforcé en entender. Creo que ese fue el primer error. Un día llegó con el cabello pintado de azul. Me quedé congelado. No por el color, sino porque ese color representaba algo que yo no quería ver, que él ya no era un niño. Que tenía ideas propias. Que ya no dependía de mi aprobación. ¿Qué es esto?, pregunté. Cabello, respondió él con calma. Pareces un payaso. Los ojos le temblaron un segundo, pero se mantuvo firme. A mí me gusta. Me acuerdo de que pensé, este no es mi hijo. Pero sí lo era. Simplemente estaba creciendo. El punto sin retorno llegó un mes después. Samuel me confesó que quería dejar la carrera de ingeniería para dedicarse a la música y al arte digital. Yo pensé que era una broma, pero cuando vi su expresión, lo entendí, hablaba totalmente en serio. Papá, no soy feliz. No quiero esto. No quiero vivir una vida que tú elegiste por mí. Y ahí perdí la cabeza. No lo entendí. No quise entenderlo. Le dije cosas que ningún hijo debería escuchar. No vas a terminar como un inútil. En esta casa se hace lo que yo digo. Tu arte no te va a dar de comer. No voy a mantener vagos. ¿Vas a seguir estudiando? Punto. Recuerdo su mirada. Ese instante exacto en el que algo dentro de él se quebró. Papá, susurró, ¿por qué nunca estás orgulloso de mí? No supe responder. Porque la verdad era simple. Yo sí estaba orgulloso. Siempre lo estuve. Solo que nunca supe decírselo. La noche del desastre comenzó con un portazo. Samuel llegó tarde, casi a medianoche. Olía a humo, a calle, a libertad, esa libertad que yo quería arrancarle para protegerlo. ¿Dónde estabas?, pregunté con la voz más fría que tenía. Ensayando con un grupo. Estoy componiendo. La palabra componiendo me encendió la sangre.
Me sentí traicionado. Como si él hubiera escogido el mundo antes que a mí. Discutimos. Primero fuerte. Luego gritando. Luego ya no éramos padre e hijo. Sino dos extraños luchando por tener razón. Hasta que yo, saturado de orgullo, de miedo, de frustración, de estupidez, solté la frase que cambiaría la historia. Si sales otra vez para tu música, si cruzas esa puerta sin seguir mis reglas, no vuelvas a mostrar tu cara jamás. Samuel se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, de esas que no caen, pero que duelen más. Me miró, no como a un padre, sino como a un hombre al que ya no reconocía. Y dijo solo una frase. Está bien. Tomó una mochila. Metió su cuaderno, su guitarra pequeña, algo de ropa. Todo en silencio. No gritó. No discutió. No pidió perdón. Solo abrió la puerta. Y se fue. Sin mirar atrás. Y cumplió mi orden. Jamás regresó. Esa noche, cuando cerré la puerta, pensé que había ganado. No sabía que en realidad lo había perdido todo. Pero la verdadera historia, el golpe que vino después, solo empieza aquí. Lo que ocurrió luego, las semanas siguientes, lo que descubrí, lo que me contaron, lo que tuve que enfrentar. La primera noche sin Samuel fue silenciosa. No el silencio normal de una casa dormida, sino un silencio que pesaba, como si las paredes hubieran escuchado todo y ahora me obligaran a escucharlo yo también. Fui a su habitación. No sé por qué. Quizás para asegurarme de que regresara en cualquier momento. Quizás para comprobar que lo que había dicho no era tan grave. Quizá para encontrar pruebas de que todavía me necesitaba. Pero su cuarto parecía congelado en el tiempo. La cama sin hacer, la ventana entreabierta, una camiseta en el suelo, y su guitarra colgada en la pared. Esa guitarra. La que le regalé cuando tenía 14 años. La que había prometido cuidar como un tesoro. La que él jamás dejaba atrás. Pero esta vez, la dejó. Y ahí me cayó la primera sospecha, como una piedra en el estómago. Esto no fue un berrinche. Esto no fue una pelea más. Esto, fue una despedida. Esa noche no dormí. Los primeros días actué como si todo estuviera bajo control. Me repetía. Volverá. Es joven. Se le pasará. Pero los días se volvieron semanas. Y las semanas, miedo. Porque Samuel no me bloqueó, me borró. Mis mensajes quedaban en azul. Mis llamadas iban directamente al buzón. Su número siguió activo, pero no había señal de vida. Era peor que el rechazo, era un vacío absoluto. Mi hermana, su tía Elena, fue la primera en llamarme a la realidad. ¿Le pediste que se fuera? Solo lo dije en caliente, me defendí. Luis, ¿sabías que él lleva años sintiéndose rechazado? ¿Que piensa que nunca lo escuchas? Me quedé helado. ¿Eso te dijo? Muchas veces, respondió ella. Pero tú estabas tan convencido de que sabías lo que era mejor para él, que nunca te diste cuenta de lo que él quería. Quise decir que no era cierto. Que siempre me preocupé. Que todo lo que hice fue por él. Pero por primera vez, en lugar de defenderme, escuché. Y fue ahí cuando comenzó a doler de verdad. La segunda semana encontré algo que me rompió la voz. En su escritorio, debajo de una pila de hojas, había un cuaderno viejo, casi lleno. Lo abrí sin intención de fisgonear, pero lo primero que vi fue mi nombre. Era una página titulada Cosas que quisiera decirle a papá, pero no sé cómo. Mi corazón se detuvo. Las líneas siguientes no eran reproches. No eran protestas. Eran confesiones suaves, tímidas, dolidas. Me da miedo decepcionarlo. No quiero ser una carga. A veces siento que no soy lo suficientemente bueno para él. No sé si algún día estará orgulloso de mí. Leí esas frases una y otra vez. Y cada una era un golpe directo al pecho.
Ahí entendí algo que nunca quise admitir. Yo no era un mal padre. Pero era un padre ausente. Presente físicamente, pero emocionalmente tan cerrado que mi hijo tuvo que escribir sus miedos en un cuaderno en vez de decírmelos. Y aún así, se quedó tantos años intentando acercarse. Hasta que se cansó. Empecé a buscarlo. No públicamente, no quería meterle presión. Pero sí discretamente. Llamé a sus amigos. A gente del conservatorio donde a veces tocaba. A compañeros de universidad. Todos decían lo mismo. Hace semanas que no lo vemos. No contesta. Está desaparecido. Una noche, desesperado, terminé sentado en la sala, con el teléfono en la mano, temblando. Ese fue el momento en que el miedo dejó de ser una emoción. Y se convirtió en una presencia real. ¿Y si algo le pasó? ¿Y si se arrepintió pero no sabe cómo volver? ¿Y si mis palabras lo marcaron más de lo que imaginé? Llamé a Elena otra vez. Ella vino de inmediato. Luis, me dijo con firmeza, tienes que estar preparado para la posibilidad de que él no vuelva pronto. ¿Y si no vuelve nunca? Pregunté con la voz quebrada. Ella guardó silencio. Ese silencio que significa no quiero mentirte. El tercer fin de semana decidí revisar su bandeja de entrada en la computadora vieja que él me dejó cuando se mudó a la habitación más pequeña. No tenía clave. Siempre había sido un chico que confiaba demasiado. Encontré carpetas de música, bocetos escaneados, proyectos, melodías. Encontré talento. Un talento que yo ignoré por años. Y entonces encontré lo que no quería encontrar. Una última nota, guardada en un archivo de texto. Pequeña. Casi insignificante. Pero devastadora. Decía: papá, si un día lees esto, no te culpes. Solo necesito aprender a vivir sin tu aprobación. Tuve que sentarme. Mis manos temblaban. Leí la nota unas 5 veces. No pude llorar. Todavía no. Era demasiado grande para entenderlo todo en ese momento. Siempre pensé que él era fuerte, rebelde, valiente. Y lo era. Pero también estaba cansado. Cansado de intentar ganarse un amor que yo nunca supe mostrar. Esa fue la noche en que finalmente lloré. No por lo que había perdido, sino por lo que él había sufrido en silencio. Pero la historia no termina con lágrimas. Ni con arrepentimiento. Ni siquiera con solo miedo. Porque una semana después, cuando ya estaba al borde de llamar a la policía, ocurrió algo inesperado. Algo que cambiaría todo. Una llamada. No de Samuel, sino de alguien que lo había visto. Y lo que me dijeron fue suficiente para hacerme salir corriendo de casa con el alma en la garganta. Update: la llamada llegó a las 7:42 de la mañana. Era demasiado temprano para ser una conversación normal, pero demasiado tarde para ser una emergencia. Sin embargo, desde el primer segundo supe que no era una llamada cualquiera. El número no estaba registrado. Contesté con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Hola? Una voz femenina, joven, casi temblorosa, respondió. ¿Es usted el papá de Samuel? Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Sí, dije sin respirar. ¿Le pasó algo? Un silencio. Un silencio pequeño, pero lo suficiente para destruirme. Lo vi hace unos días, dijo ella finalmente. Cerré los ojos. Samuel estaba vivo. Estaba en algún lugar. Ese pequeño detalle bastó para que me golpeara un alivio tan fuerte que me mareé. ¿Dónde? ¿Cómo está? ¿Está bien? Ella habló con mucho cuidado, como si no quisiera romper algo frágil. Lo vi en una plaza del centro, estaba tocando la guitarra. Me apoyé en la mesa. Casi me vencen las rodillas. ¿Tocando? Murmuré. Sí, respondió ella. Tenía un cuaderno, una mochila vieja,
Pero parecía, no sé cómo decirlo, triste, señor. No como un músico feliz, sino como alguien que está intentando no desaparecer. Mi garganta se cerró. Esa frase se me clavó en el pecho. Alguien que está intentando no desaparecer. ¿Sabes si estaba solo? Sí. Completamente solo. ¿Estaba sucio? ¿Herido? ¿Hambriento? La chica dudó. No lo vi sucio ni herido, pero estaba muy delgado. Mucho más que antes. Y tocaba como si necesitara hacerlo para seguir respirando. Me imaginé a mi hijo sentado en una plaza, con la guitarra que llevaba desde los 14, tocando para nadie, huyendo de mí, ocultándose, tratando de ser el mismo sin que nadie lo juzgue. Ese pensamiento me partió el alma en dos. La chica me dio una dirección aproximada. Una zona que no era peligrosa. Pero tampoco buena. Un lugar donde nadie hace preguntas, donde la gente pasa desapercibida, donde un joven confundido podría perderse fácilmente, no físicamente, sino emocionalmente. Tomé las llaves. Ni siquiera avisé a mi trabajo. Salí sin abrigo, sin pensar, sin plan. Solo con una idea en la cabeza. Encontrarlo. Cuando llegué a la plaza, estaba casi vacía. Un par de vendedores, una pareja discutiendo, un anciano alimentando palomas. Pero no estaba Samuel. Caminé por los alrededores. Revisé calle por calle. Pregunté a comerciantes, a músicos callejeros, a gente que parecía conocer la zona mejor que yo. ¿Han visto a un chico de cabello azul, delgado, con una guitarra? ¿Un joven que toca música? ¿Un muchacho que escribe en un cuaderno mientras toca? Algunos negaban. Otros fruncían el ceño, pensando. Hasta que un vendedor de churros dijo. Creo que sí, uno flaco, de ojos tristes. Tocó aquí un par de días. Pero se fue cuando unos chicos empezaron a molestarlo. Mi corazón se comprimió. ¿Molestarlo cómo? ¿Risa? Burlas. Nada grave, dijo el hombre. Pero él se veía muy sensible. Recogió sus cosas y desapareció. Muy sensible. Siempre lo fue. Siempre. Y siempre quise cambiar eso en él, como si fuera un defecto. Seguí caminando. 2 horas. 3. Mi cabeza era una tormenta, culpa, angustia, arrepentimiento. Me repetía frases como un castigo. Le dije que no volviera. Y me obedeció. Yo lo alejé. Yo lo rompí. Por un momento pensé en denunciar su desaparición. Pero sabía que Samuel era adulto. No estaba desaparecido. Estaba escapando, de mí. A las 12 del día, exhausto, decidí entrar a un pequeño café de la esquina. Pedí un té solo para tener un lugar donde sentarme. Mientras esperaba, escuché algo. Un sonido. Una melodía. Una secuencia de acordes. Y se me detuvo el corazón. Eran los acordes que Samuel tocaba cuando estaba nervioso. Su código secreto. Lo hacía desde pequeño, como un tic musical. Me levanté tan rápido que la silla cayó al suelo. El sonido venía de la calle. Salí corriendo. Y ahí estaba. A media cuadra. Sentado en la acera. Cabello azul desteñido. Guitarra apoyada contra la rodilla. Mochila rota. Cuaderno abierto. Mirando al suelo mientras sus dedos temblaban suavemente sobre las cuerdas. Mi hijo. Mi Samuel. Más delgado. Más cansado. Más viejo de lo que debería ser con su edad. No notó mi presencia. No sabía que estaba allí. Y verlo así, se sintió como recibir una puñalada lenta, profunda y merecida. Di un paso. Y otro. Y otro. Pero cuando estuve a solo unos metros de él, escuché su voz. Suave. ¿Qué? Sin fuerzas.
Se hablaba a sí mismo. No vuelvas jamás. Y ahí entendí. No estaba repitiendo mis palabras. Estaba odiándolas. Estaba luchando contra lo que yo le había hecho creer. Mi pecho se rompió. Me quedé inmóvil. Quise gritar su nombre. Quise arrodillarme. Quise abrazarlo. Pero no pude hacer nada. Porque en ese instante, un chico se acercó a él. No era un amigo. No era alguien que yo conociera. Era alguien diferente. Y lo que pasó después cambió toda la historia. Final update: el chico que se acercó a Samuel parecía tranquilo, seguro. Llevaba una mochila grande y una guitarra colgada a la espalda, pero lo que más me llamó la atención fue la manera en que miró a Samuel, sin juicio, sin miedo, con una paciencia que yo no había mostrado en años. «Hey», dijo con voz calmada, «¿puedo sentarme?». Samuel levantó la vista, sorprendido. No dijo nada. El chico se sentó a su lado, sacó una libreta y comenzó a tocar un acorde simple, como invitándolo a compartir. Samuel dudó. Luego, lentamente, apoyó sus manos sobre su guitarra y empezó a tocar. No juntos, pero sí en armonía. Por un instante, observé algo que no había visto en meses, una chispa. Algo vivo, algo auténtico. Una sonrisa pequeña, tímida, apareció en los labios de mi hijo. Y comprendí que no necesitaba controlarlo, ni imponerle caminos. Necesitaba libertad. Necesitaba que alguien lo escuchara sin miedo ni reproche. Mi corazón se quebró otra vez, pero esta vez no por culpa, sino por alivio. Me di cuenta de que Samuel no estaba perdido, estaba encontrándose a sí mismo. Y que quizá nunca sería mi hijo perfecto según mis estándares, pero era alguien maravilloso a su manera. No me acerqué. No me atreví. Solo me quedé a la distancia, observando, aprendiendo, comprendiendo. Sabía que las palabras que lo habían herido seguían allí, pero también sabía algo más, que todavía podía redimirme, aunque fuera a través de la paciencia y el respeto. Esa tarde, Samuel y el chico tocaron juntos hasta que la luz comenzó a desaparecer detrás de los edificios. Y mientras los escuchaba, entendí algo esencial: el amor verdadero no es controlar, ni imponer, ni exigir. El amor verdadero es dejar que quien amas sea libre, incluso si eso significa que tus palabras ya no puedan deshacer el daño. Y mientras caminaba de regreso a casa, con el corazón pesado y ligero al mismo tiempo, supe que todavía había esperanza. Que algún día, Samuel podría mirarme y decir «papá» otra vez, no porque obedeciera, sino porque quisiera compartir conmigo lo que era. Y eso, pensé por primera vez en mucho tiempo, sería suficiente.